internos, el útero y la vagina, y vamos a charlar sobre los genitales externos, que en conjunto conforman lo que conocemos con el nombre de vulva. Bien. Vamos a empezar hablando un poquito de las generalidades. Ahí tenemos en este esquema divididos cuáles son los órganos internos, que está conformado por los ovarios y las trompas de falopio, que ya lo vieron ayer con Lucía. Hoy vamos a terminar, vamos a ver el útero y la vagina. Y vamos a ver también los órganos externos que conforman en conjunto la vulva, y son el monte de Venus o monte del pubis, los labios mayores, labios menores y el clítoris. Bien, vamos a empezar con el útero. El útero es el órgano que recibe la mórula en proliferación que proviene de la trompa uterina. Todo el desarrollo embrionario y fetal posterior ocurre dentro del útero, por lo cual el útero también es llamado el órgano de la gestación. Como podemos ver en la imagen, es un órgano hueco. También en la imagen podemos ver que tiene forma de pera, es un órgano piriforme. Se halla localizado en la pelvis, entre la vejiga, que se halla por delante del útero, y el recto, que se encuentra por detrás. En la mujer nudípara pesa de unos 30 a 40 gramos, mide 7,5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho en su parte superior y 2,5 centímetros de espesor aproximadamente. La luz de este órgano hueco es aplanada y está en continuidad, como podemos ver también en el esquema, con la luz de las trompas, ¿tá? Acá arriba, en lo que se llama el cuerno o los cuernos del útero, y también va a estar en comunicación con la vagina en su parte inferior. Este órgano presenta dos regiones. Esto que tenemos acá, la parte más abultada de la pera, que sería el cuerpo del útero o cuerpo uterino, y la porción más afinada, que es el cuello uterino. Ambas porciones se hallan separadas por un segmento no muy bien definido que se conoce con el nombre de istmo. Dentro del cérvix, como también podemos ver en la imagen, el cérvix es lo que se conoce como cuello uterino o cérvix. Dentro del cuello uterino del cérvix vamos a encontrar el conducto cervical, que es esta estructura que le estoy marcando aquí, que presenta una abertura en cada extremo, o sea, por su extremo proximal o superior comunica con la cavidad uterina, y por su extremo inferior, a través del orificio cervical externo que se encuentra a este nivel, comunica con la vagina o cavidad vaginal. Vamos ahora a charlar un poquito más específicamente del cuerpo uterino, o sea, de la región más abultada. Histológicamente al cuerpo del útero lo podemos dividir en tres capas. La más interna de ellas es el endometrio, que es la que tapiza la cavidad, que vendría a ser la mucosa del endometrio, la mucosa uterina, o mucosa endometrial, también conocida. Luego tenemos el miometrio, que como lo dice la palabra, miomúsculo, es una capa muscular. Y por último tenemos el perimetrio. Entonces, endometrio, capa interna o mucosa. Luego tenemos el miometrio, que es el estrato medio, que está conformado por tejido muscular liso. Y por último, el perimetrio, que no es más que serosa. Si es serosa, si es peritoneo, nosotros vamos a más que mesotelio, que es epitelio simple plano, más tejido conectivo laxo. Hay una parte, hay que recordar que hay una parte del útero, de la cara anterior, que no vamos a encontrar
serosa, o sea, no vamos a encontrar perimetrio porque está directamente en contacto con lo que sería la vejiga. A este nivel no hay serosa peritoneal, sino que hay adventicia, o sea, tejido conectivo solamente, sin mesotelio. Bien. Acá tenemos, fíjense cómo se ven bien, un corte transversal del cuerpo del útero y donde vemos bien las tres capas bien definidas. La masa interna, la que limita con la cavidad, recuerden que todo órgano hueco se empieza examinando desde la luz del órgano hacia la periferia. Y si nos situamos en la cavidad, nos vamos a mover y vamos a encontrar primero la mucosa del órgano, que es el endometrio, ya vamos a ver cuáles son las estructuras que la componen. Luego tenemos lo que se ve todo rosado, trazado con una línea roja, lo que es el miometrio. El miometrio actúa como un conjunto, tanto desde el punto de vista estructural como funcional, y está formado por tres capas. Estas tres capas no están bien definidas. Estas tres capas son dos longitudinales, una interna y otra externa, y una circular media que tiene la particularidad, como se ve acá, que se puede ver bien, que tiene vasos sanguíneos grandes y también vasos linfáticos, que es conocida también como túnica vascular, pero dentro de lo que es el miometrio. Y por último, y más externamente, tenemos lo que es la serosa o el perimetrio, que no es más que tejido conectivo más mesotelio. Obviamente recuerden que hay una parte de la cara anterior que está en íntimo contacto con la vejiga, que no tiene serosa, sino que tiene adventicia, que es únicamente tejido conectivo, sin mesotelio. Bien, acá tenemos, fíjense, una microfotografía de lo que es el miometrio. Esto que vemos acá es todo miometrio, todo tejido muscular liso. Fíjense que las capas en realidad no están muy bien orientadas, están bastante confusas las diferentes capas, me refiero a la organización en capas longitudinales y capa circular. Lo que sí se puede ver, donde hay estructuras más vasculares más grandes, se puede sugerir que es la túnica media o túnica vasculosa. No más que eso. También hay que recordar que el miometrio responde de manera hormonal ante el embarazo mediante lo que se conoce con el nombre de mecanismos adaptativos celulares, y responde con dos mecanismos adaptativos celulares. Uno de ellos es la hipertrofia. Hipertrofia se refiere al aumento del tamaño de la célula, o sea, al aumento del tamaño del miocito liso, o fibra muscular lisa, y la hiperplasia hace referencia al aumento del número de células, aumento del número de miocitos lisos o de fibras musculares lisas. O sea que durante el embarazo el miometrio responde tanto aumentando el tamaño de las células musculares como aumentando el número de las células musculares. Sufre hipertrofia e hiperplasia. Bien, pasemos al endometrio ahora. Durante la vida fértil, el endometrio presenta dos capas. Un estrato funcional y un estrato basal. ¿Está? Este endometrio sufre cambios cíclicos mensuales que lo preparan para la implantación del producto de la concepción y para sustentar el desarrollo embrionario y fetal posterior. Estos cambios concuerdan con los que ocurren en el ovario, o sea, con la maduración folicular, con la ovulación y con la formación del cuerpo lúteo. De no ocurrir la fecundación, al final de cada ciclo, parte del endometrio se destruye y se desprende en un proceso hemorrágico que se conoce con el nombre de menstruación o flujo menstrual.
Entonces, volvamos a la microfotografía y acá tenemos, esta es la capa endometrial, todo esto es el endometrio. Esta que vemos acá donde las glándulas son más chiquititas, este sector es la basal y esto es toda la capa funcional del endometrio. Ambas capas reaccionan a la actividad hormonal, pero la que más receptores tiene y por lo tanto la que más responde a los estímulos hormonales es la capa funcional, que es esta, y es la que se cae luego al final de cada ciclo en un proceso que se conoce como la menstruación o flujo menstrual. ¿Está? Entonces, el estrato funcional es este que tenemos acá arriba, ¿tá? De acá aproximadamente hasta acá, los 2/3 aproximados de lo que sería el espesor endometrial, es el más grueso, es el que prolifera, el que sufre más modificaciones durante el ciclo menstrual y el que luego se desprende durante la menstruación. Y más abajo, el tercio basal, sería este sector de aquí, es el que se conserva luego de la menstruación y es el encargado de regenerar nuevamente el estrato funcional para nuevamente volver al ciclo. ¿Está? En general, el endometrio tiene un espesor. Este espesor obviamente varía según la fase del ciclo en el cual lo analicemos, entre 1 a unos 6 milímetros. El epitelio de superficie es un epitelio cilíndrico simple, tiene dos tipos de células, tiene células secretoras, tiene células ciliadas, y el epitelio, como podemos verlo, se invagina hacia adentro y forma estructuras glandulares. Estas glándulas son glándulas tubulosas simples, también conocidas con el nombre de glándulas endometriales. El estroma está formado por un tejido conectivo laxo muy celular. Pasemos ahora a hablar un poquito de la irrigación que tiene el endometrio. El endometrio tiene un sistema de vasos sanguíneos bastante particular, del cual una parte también prolifera y se degenera y regenera en cada ciclo menstrual. Partamos de la arteria uterina, que es esta que tenemos aquí, más gruesa. Esta se va a dividir en 6 a 10 arterias conocidas como arterias arcuatas o arciformes, que son estas que están aquí. De estas arterias arcuatas o arciformes, chicos, anastomosas a nivel del miometrio. Luego se van a dividir en estas que son las arterias radiales. Las arterias radiales van a llegar hasta el endometrio basal. Va a dar vasos laterales, que son estos que vemos aquí, que son los vasos rectos o arterias rectas. Y el tronco central va a adquirir, se va a espiralar, va a ser como un resorte, lo que es las arterias espiraladas. Estas arterias espiraladas se van a hacer cada vez de menor calibre, son arteriolas espiraladas, ¿tá? Que van a terminar conformando una extensa red capilar, un lecho capilar. Y el lecho capilar va a incluir, como vemos acá arriba, unos segmentos dilatados, ¿tá? De paredes delgadas que se conocen con el nombre de lagunas. Ahora bien, ¿cuáles son las que se van a ver modificadas durante el ciclo menstrual? Las arterias rectas y la porción proximal de las arterias en espiral no se modifican durante el ciclo menstrual. O sea,
arterias rectas, fíjense que están acá en la basal del endometrio, esto es miometrio, esto es endometrio. Las arterias rectas y las radiales no se van a modificar, perdón, las arterias rectas y la porción proximal de las arterias en espiral no se van a modificar durante el ciclo. La porción distal de las arterias en espiral, bajo la influencia de los estrógenos y de la progesterona, sí van a sufrir la degeneración y regeneración en cada ciclo menstrual. O sea, este sector de acá, que serían los vasos que están incluidos dentro de lo que sería la capa funcional del endometrio. O sea, lo que es basal no se modifica y lo que es funcional se modifica. Profe, ¿puedes repetir Bien. cuáles son las afectadas? Y fíjate en el dibujito, esta es la capa funcional y esta es la capa basal. ¿Cuál dijimos que era la que se veía modificada o la que se perdía durante cada ciclo menstrual? Su parte distal. Más que la parte distal, tenemos que hablar de la capa funcional específicamente, que sería esta que se ve acá de rosa más claro. ¿Está? Esta es la capa funcional. Y fíjense que la capa funcional incluye la porción distal de las arterias en espiral y también las arteriolas espiraladas y también la red de capilar y las lagunas. Todo esto es lo que se va a perder, se va a degenerar y regenerar durante cada ciclo. ¿Está? Todos los vasos están contenidos en la capa funcional del endometrio. ¿Se entiende? Sí, gracias. Perfecto. Bien, vamos ahora a los cambios cíclicos que se producen durante el ciclo menstrual. Esto va a estar representado ¿por qué? Por una fase proliferativa, ¿tá? También conocida como fase folicular o fase estrogénica. ¿Por qué? Porque ocurre en conjunto con la maduración folicular a nivel de los ovarios, con la maduración de los folículos ováricos, y responde a los estrógenos ováricos. Luego tenemos la fase secretora, fase luteínica o progestacional. Se le llama así porque responde a la actividad funcional del cuerpo lúteo por acción de la hormona progesterona, que es la hormona, en realidad el cuerpo lúteo produce tanto estrógenos como progesterona, pero predominantemente progesterona produce. Y luego tenemos la fase menstrual, que se da simplemente por deprivación hormonal por la degeneración del cuerpo lúteo. Esto es todo un proceso continuo que no tiene separaciones bruscas. Bien, empecemos, por ejemplo, por el endometrio proliferativo. Dijimos que también se la denominaba estrogénica o folicular, y correspondía a la maduración folicular, y correspondía a, o responde, mejor dicho, a los estrógenos. Los estrógenos lo que hacen es estimular la regeneración del estrato funcional a partir del estrato basal. Para el día, aproximadamente el día 14, se restablecieron 3 milímetros del espesor del endometrio. Recordar que el día 14 es el día que se produce ¿qué? Si estamos hablando a nivel folicular, en un ciclo normal de 28 días. ¿Qué se produce el día 14? Lo escuché muy bajito, pero me parece que fue la respuesta correcta. La ovulación, muy bien. La ovulación se produce el día 14. Se observan las características, vamos a charlar un poco de las características histológicas, porque esto es lo que tienen que reconocer ustedes en el microscopio. Tiene, primero, abundantes mitosis. Como es un endometrio que está proliferando, que está creciendo, vamos a encontrar abundantes figuras mitóticas. Las figuras mitóticas son las que representan la división celular.
¿Dónde vamos a encontrar figuras mitóticas? Tanto en el estroma, ¿tá?, el tejido conectivo, como en el epitelio de las glándulas. ¿Tá? Punto número 1, abundantes figuras mitóticas. Punto número 2, para reconocer un endometrio proliferativo. Las glándulas son rectas, son bien tubulares, ¿tá? Si las vemos cortadas transversalmente, las vamos a ver como un tubito de ensayo, fíjense cómo se ven acá, rectas, puede estar ligeramente tortuosa, pero en la parte superficial. Eso también es otro dato para reconocer a un endometrio proliferativo. Hay ausencia de secreción dentro de las glándulas. También es otro dato para reconocer un endometrio proliferativo. El estroma es bien compacto, ¿tá? No tenemos líquido, no tenemos edema entre las células. Ese es otro dato para reconocer a un endometrio proliferativo. Y otra cosa que se ve muy bien en este esquema es que las arteriolas espiraladas, ¿la ven acá? ¿La llegan a ver? Esa arteriola dibujadita ahí, Sí, profe. y esa que está ahí al lado, perfecto. La vemos así, cortadita, varias veces, como es una espiral, uno hace un corte, la ve entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y lo que tiene de característico el endometrio proliferativo es que las arterias espiraladas las vamos a encontrar siempre en el tercio basal. No más allá del tercio, nunca superando el tercio medio de lo que sería la mucosa endometrial. Siempre en el tercio basal. Entonces, vamos a repetir los signos que tenemos que buscar para reconocer un endometrio proliferativo. Mitosis, tanto a nivel del estroma como a nivel del epitelio de las glándulas. Glándulas rectas o ligeramente tortuosas, pero en la parte superior. ¿Tá? Un estroma bastante compacto, ¿tá?, sin líquido intercelular, y las arterias espiraladas siempre en el tercio basal. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Estamos, chicos? Sí. Bien, pasemos ahora al endometrio secretorio, o la fase secretora del endometrio. Fíjense ya la diferencia que hay acá. Acá la progesterona estimula la maduración del endometrio y favorece la producción de glucógeno por medio de las glándulas, que se hacen tortuosas, que es lo que se conoce como glándulas en serrucho, glándulas aserruchadas. ¿Ven ese aspecto que tienen de serrucho? Y están, si pueden ver, acá no se ve muy bien, pero ven ese líquido rosado, esa estructura rosada que tiene adentro, es secreción. O sea, ya tenemos la primera gran diferencia. En el endometrio proliferativo eran rectas, acá son tortuosas, en toda su extensión tortuosas. Y la segunda gran diferencia es que en el endometrio proliferativo estaban vacías y acá están llenas de secreción. ¿Estamos? Después el estroma es edematoso. Acá vamos a ver, fíjense que se ve más claro, se ve en espacio entre las células, eso significa que se llena de líquido el estroma, que se conoce con el nombre de edema. Eso van a ver bien en tercer año. Y las arterias espiraladas se desarrollan a la par de lo que hacen las glándulas y llegan hasta la superficie. Fíjense, la arteria espiralada acá, tengo arteria espiralada acá, y tengo arteria espiralada ya prácticamente en la superficie de la mucosa endometrial. Otro dato también es que no voy a encontrar mitosis, ¿está? Prácticamente nulas mitosis o escasas o aisladas mitosis en lo que sería tanto el estroma como en el componente epitelial de las glándulas. ¿Estamos, chicos? ¿Entienden las diferencias? Sí, profe. Bien, Profe, endometrio, ¿sí? perdón, ¿podría volver a la foto del endometrio, el primer endometrio? Ahí está. Ahí está, gracias. Iba justo a mostrar eso, iba a hacer un sub y baja para que vean la diferencia. Endometrio proliferativo, endometrio secretor. Proliferativo, secretor. Nótese, ¿qué otra diferencia le ven? Aparte de toda la que les dije.
Miren Es esto. más grande. Exacto, el espesor, muy bien. El espesor. Casi se duplica el espesor en un endometrio secretorio. Fíjense acá y fíjense acá. Muy bien, perfecto. Profe, Sí, disculpa, vos recién cuando hablabas del edema, hablabas de edema o de líquido entre las células en la parte del estroma. El estroma, en este caso, o sea, estaría como dentro del endometrio, en el tejido epitelial. el estroma, siempre el estroma está dentro del endometrio. O sea, estroma, ¿qué entendés por estroma vos? Estroma es todo lo que sería tejido de sostén. ¿Tá? Y parénquima, todo lo que sería tejido funcional. En este caso, el parénquima estaría dado por las estructuras glandulares y el estroma estaría dado por el tejido conectivo, ¿tá? Y las células que forman o que conforman, ¿sí?, ese tejido conectivo. ¿Está? ¿Se entiende? Bien, sí, entonces el endometrio no es simplemente la parte de mucosa, o sea, también hay, entre estas células, hay tejido conectivo. No, no, no. No entendés. La mucosa endometrial está conformada tanto por el componente tejido epitelial, que en este caso está dado por las glándulas endometriales, como por el tejido conectivo de la lámina propia o corion. En conjunto, esas dos estructuras conforman la mucosa endometrial. ¿Está? Sí, gracias, ya entendí. ¿Se entiende? Toda mucosa, chicos, está formada por epitelio más tejido conectivo. ¿Por qué? ¿Por qué sí o sí se tiene que dar siempre esa asociación? A ver si alguien me responde. Para la nutrición del epitelio. Exacto, porque sabemos que todo epitelio es avascular, por lo tanto sí o sí va a necesitar por debajo del epitelio de un corion o de una lámina propia de tejido conectivo que tenga vasos sanguíneos y le dé la nutrición o los requerimientos metabólicos necesarios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre, y grábenselo a fuego, toda mucosa está conformada por el tejido epitelial, que va a variar según el órgano que estemos analizando, más el tejido conectivo subyacente, que siempre lleva el nombre de corion o lámina propia. ¿Está? Sí, gracias. Sí, profe. ¿Se aclaró? ¿En serio? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien, entonces, bien diferenciado. Endometrio proliferativo, endometrio secretorio. Y ahora pasemos a la última fase, que es el periodo menstrual. La fase menstrual es causada, chicos, por la disminución de la secreción ovárica de progesterona y de estrógenos. Si no se produce la fecundación, disminuye con rapidez las concentraciones hormonales y van a ocurrir cambios a nivel de la irrigación del estrato funcional del endometrio. Al principio vamos a tener contracciones periódicas de las paredes, de las arterias espiraladas. Estas empiezan a durar varias horas, causan isquemia del estrato funcional. Esto lleva a que disminuya el espesor del estrato y disminuye el edema. Luego, los periodos de contracción vascular se hacen cada vez más prolongados, causando la destrucción del epitelio de revestimiento superficial, la rotura de los vasos sanguíneos. El flujo, esto lleva, si se rompe el vaso sanguíneo, se extravasa la sangre, sale del vaso y se empieza a infiltrar dentro de lo que es el tejido conectivo del corion. Y de esta manera, el flujo menstrual, chicos, va a estar compuesto por sangre, por líquido uterino y por células epiteliales del estroma que se fueron desprendiendo del estrato funcional. Esta menstruación dura aproximadamente unos 5 días. ¿Tá? Y la pérdida de sangre oscila entre 35 a 50 mililitros.
Sí se produce obviamente la fecundación del óvulo, tiene lugar la anidación del ovocito, y la fase menstrual no se produce, sino que es reemplazado por la fase gravídica, o sea, por el embarazo, que no es un tema que nos compete en este momento. ¿Está? Vuelvo a pasar las diferentes diapositivas para que vean. Endometrio proliferativo, endometrio secretor y endometrio en disgregación hemorrágica o periodo menstrual. ¿Está? Fíjense cómo se empieza ya a desgranar, se empieza a llenar de glóbulos rojos el estroma, el corion o la lámina propia, y cómo empieza a fragmentarse el estrato funcional, y esto es lo que se pierde con el flujo menstrual o con la menstruación. ¿Entendido hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Fíjense, esto es una microfotografía real. ¿Y qué les parece que es este endometrio? Escucho ofertas. ¿Es un endometrio proliferativo? ¿Es un endometrio secretor? ¿Es un endometrio en disgregación hemorrágica o en fase menstrual? Escucho ofertas. Chicos, ¿ustedes sabían que a partir de mañana empieza la evaluación en los prácticos? Sí, Sí. pero En silencio. ¿Ustedes sabían que a partir de mañana los vamos a ir sentando en grupitos de 6 o de 8 en los microscopios y los vamos a ir tomando? Sí, sí, profe, sabemos. Y el que se quede encallado no es una respuesta que quiero. Sáquense las dudas. Les vuelvo a hacer una pregunta, como las que les puedo hacer mañana. Mañana les puedo llegar a preguntar así. Este endometrio, chicos, que estoy viendo, es un endometrio en su fase proliferativa, en su fase secretora o en su fase menstrual. para mí puede ser que sean las glándulas que tengan forma de esas como de serrucho, ¿no? Muy bien, y lo que le iba a decir. Esto es una glándula y esta es otra glándula. Ahí tienen esa forma en serrucho o aserruchada. Perfecto. Muy bien. Eso ya te da una pauta. Acá tenemos, supongamos que esto que tenemos acá es el epitelio de superficie, o sea que estaríamos viendo el tercio superior. Y acá tenemos, ¿qué es esto acá? Estos dos. Arteria espiralada, es decir, está bien cerca de la superficie, ya me está dando otro dato, ¿no? Secretorio puede Otra ser. cosa, Es secretorio. otra cosa. Muy bien, es secretorio, pero vamos analizando para que no nos queden dudas. Glándulas aserruchadas. Tercio superior. Otra cosa, fíjense la separación que se ve entre las glándulas y la célula. ¿Ven estos espacios blancos? Esto es líquido de edema. ¿Tá? Esto es líquido intersticial, en el intersticio, entre las estructuras. Esto es el nombre de edema. ¿Tá? Y a nivel de los epitelios glandulares, ni a nivel de lo que serían las células de. Por lo tanto, otros llamados que hay adentro de las glándulas. Secreción. Secretor, sin duda. Endometrio secretor. ¿Entendieron? ¿O lo repasamos? Puede ser una vez más, por favor. ¿Qué querés una vez más? ¿Todo? Bien. ¿Cómo lo analizamos? Primero, veamos la estructura que tiene. Primero hay que reconocer, obviamente, que esto es una glándula, que esto es otra glándula. Estas glándulas tienen un epitelio cilíndrico, simple, en el cual vamos a tener dos tipos de células, que son las células ciliadas, que hasta si usted, seguramente que tiene mejor vista que yo, fíjense ahí que se le ven las cilias. Ahí se le ven los pelitos. Ahí se le ven los pelitos. Que son las cilias.
Tiene dos tipos de células, las glándulas endometriales, células ciliadas y células secretorias. Una vez que reconocimos las glándulas, vamos a ver la forma. ¿Tienen forma regular o tienen forma irregular, así acerruchada o festoneada, como el cuello el cuello de los payasos? Tienen forma acerruchada, eso ya me dice algo. Otra cosa, el estroma, fíjense cómo el estroma ya está separado, tiene espacios blancos, eso es líquido, hay edema. Otra cosa, tenemos las arterias espiraladas, si esto es la superficie, tenemos arterias espiraladas que alcanzan hasta el tercio superior, y además, dentro de las glándulas vemos secreción, todos esos signos me indican que estamos ante la presencia de un endometrio secretor. ¿Está claro? Profe, una pregunta. ¿Qué sería Yes. el edema? El edema es un signo hemodinámico, es un trastorno hemodinámico, que ya lo vamos a ver mejor en tercer año. Por ahora, sabételo, que es líquido intersticial, líquido en el intersticio. Punto, no más que eso. ¿Está? Es el líquido que se encuentra entre las estructuras. Ese es el edema. Entre las estructuras normales de un tejido. ¿Está? Por ahora, sabelo así nada más. Te Dale, sobra, gracias, profe. alcanza y sobra por ahora. Bien. ¿Entendido el resto, chicos? Sí. Creo que les tengo otra microfotografía muy linda, muy comparativa, muy didáctica. Fíjense, vamos analizando microfotografía por microfotografía, arrancando por la izquierda. El de arriba a menor aumento, el de abajo a mayor aumento. Fíjense la primera. Primero, analicen esto que está acá abajo, es todo miometrio, todo músculo. ¿Ah? Fíjense, hagamos un repaso. Si acá vemos vasos sanguíneos grandes, estaríamos en lo que sería la túnica media del miometrio o túnica vasculosa. ¿Está? Ya que estamos, lo repasamos. Ahora fijémonos en la mucosa, que es la parte superficial. Fíjense el espesor que tiene. Fíjense que las glándulas son más bien, estas están medias acerruchadas, pero son más bien predominantemente rectas. ¿Está? Al corte transversal se ven mejor. Y acá abajo a mayor aumento se ven mejor, que son glándulas rectas. Otra cosa que quiero que se fijen es la densidad del estroma. Fíjense que hay tanta célula, tanto núcleo celular, que el estroma se ve prácticamente de color violáceo o azul. Esto es porque hay mucho núcleo. ¿Tá? Y si miráramos en detalle, deberíamos de encontrar figuras mitóticas, tanto a nivel del epitelio como a nivel del estroma. Pero ya con que vean, que reconozcan el espesor, con que reconozcan las glándulas tubulares rectas y con que reconozcan la densidad del estroma, ¿tá? Ya eso les dice que están frente a un endometrio proliferativo. Ahora no corremos al costado y compárenlo con el endometrio secretor. Fíjense el espesor que tiene la mucosa endometrial. Fíjense la estructura de las glándulas, bien acerruchadas, bien en forma de serrucho. ¿Tá? El estroma es menos denso, eso lo podemos ver acá. Fíjense que ya tenemos en la foto de abajo, en la microfotografía de abajo, mayor aumento. Fíjense que ya tenemos espacio entre los núcleos celulares. Eso me habla del líquido que hay ahí, que es el edema. Otra cosa, fíjense que dentro de las glándulas hay secreción, con lo cual, sin dudas, estamos ante un endometrio de tipo secretor. Y otra cosa, quiero que vean acá que se ve muy bien. Fíjense la diferencia entre lo que es el estrato basal, que está acá abajo, y el estrato funcional. Como este es el estrato, este es el que se va a caer en la menstruación, y este es el que queda y por el cual se va a regenerar en el próximo ciclo nuevamente la mucosa endometrial. ¿Tá? ¿Ven la diferencia, chicos, entre un endometrio proliferativo y un endometrio secretor? Un endometrio estrogénico contra un endometrio progestacional. ¿Está? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien, y por último, fíjense ya acá este endometrio que ya se está fragmentando, ya se está rompiendo.
y si lo vemos más abajo, mayor aumento, ya vamos a ver muchos eritrocitos, extravasados. O sea, extravasados significa que salieron del vaso sanguíneo, porque los vasos sanguíneos se rompen, salen los glóbulos rojos, empieza a infiltrar de sangre todo lo que sería el estroma entre las glándulas, y se fragmenta y se pierde con la menstruación. Esto sería un endometrio ya menstrual. ¿Estamos? Fíjese que nuevamente se pierde o se vuelve a afinar el espesor del endometrio, en parte porque se pierde parte del endometrio, se fragmenta y se va perdiendo, y también porque se reduce el edema. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción. ¿Tá? Los vasos se cierran, entonces deja de haber filtración de líquido. ¿Tá? Pero por ahora sépanlo así. Con las herramientas que les di acá, les sobra. ¿Entienden? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, acá les puse estos dos cuadritos para que comparen. Esto para que lo hagan de tarea en su casa, tranquilo. Está en todos los libros, no se preocupen. Para que comparen, ¿tá? La fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual, con qué estadio de maduración folicular en relación al parénquimo ovárico se encuentra. ¿Tá? Fíjense que la ovulación en un ciclo normal, regular de 28 días, se produce a nivel del día 14. ¿Tá? Y ese sería el punto de corte. Generalmente creo que, si no mal recuerdo, el endometrio proliferativo dura un día más luego de la ovulación, y después ya pasamos a un endometrio secretor. Y acá, en este cuadrito, le puse todas las comparativas, ¿tá? Desde el eje hipotálamo hipofisario, la liberación de las hormonas, folículo estimulante, luteinizante. Fíjense que la ovulación se produce a nivel del pico de la hormona luteinizante. Fíjense acá, más abajo, los niveles. En el proliferativo, cómo predomina el estrógeno, por eso también se lo denomina endometrio proliferativo o endometrio estrogénico o folicular, que se correlaciona con la maduración de los folículos ováricos, y luego hace el pico la progesterona, por eso el endometrio secretor también se lo conoce como endometrio progestacional. ¿Está? Bien. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, a partir del día 14 comienza la fase menstrual. Sí, en realidad tengo entendido, no con seguridad, pero creo que el endometrio proliferativo se extiende, creo que un día más después de la ovulación. Como creo que Día vos habías 14 días. dicho, creo que habías dicho que en el día 14 el espesor era de 3 milímetros. Entonces mi pregunta era si el máximo espesor era ese. No recuerdo, la verdad que no me acuerdo. No recuerdo a qué te referís. Pero no te hagas problema, porque nadie te va a preguntar el espesor del endometrio. Lo único que sí me interesa es que lo distingas en cuanto a que un endometrio proliferativo tiene mucho menos espesor que un endometrio secretor. Nadie te va a preguntar medida, no te preocupes, ¿está? No te preocupes por eso. Listo, gracias. Y creo que la fase proliferativa duraba un día más después de la ovulación, y ya después pasábamos a la fase secretora del endometrio. Eso sí. ¿Alguna otra duda? Por las medidas no se preocupen, chicos. No se preguntan medidas generalmente. Por lo menos en histología, en anatomía sí les gusta. Profe, ¿y te puedo preguntar sobre mañana? No, porque ¿No? estamos en una clase, en un teórico. Si querés, al Bueno, final lo hablamos. Sobre el teórico ahora. ¿Alguna duda sobre lo que vimos hasta ahora? Si no, le vamos a restar tiempo al teórico, que es lo importante. ¿Alguna duda sobre lo que vimos hasta ahora? Así pasamos, dejamos el cuerpo del útero y nos concentramos en el cuellito, en el cervix. no, profe. Bien. El cervix, chicos, fíjense en este esquema. Se los puse a propósito para reconocerlo bien.
Acá tenemos el útero, repasemos, con su forma de pera o forma piriforme, con su cavidad, ¿tá? Que comunica a nivel de los cuernos con las trompas uterinas, hacia abajo, comunica con el canal endocervical que surca todo el cuellito. Todo esto que sería acá es el cuello del útero. De acá para arriba, cuerpo, en la zona media es el istmo y aquí el cuello del útero. El canal endocervical recorre centralmente todo el cuello del útero. Acá tenemos, fíjense, una visión, transversal de lo que sería el útero. Este es el orificio cervical externo, que estaría a este nivel, que comunica el canal endocervical con la vagina. Y acá arriba tenemos el orificio cervical interno, que comunica el endocervix con la cavidad uterina. ¿Se ubicaron? Entonces, al cuello uterino, histológicamente, lo vamos a dividir en dos partes. Esta interna, que es el endocervix, y esta externa, que es el ectocervix o exocervix. Es importante porque ambas tienen características distintas. Fíjense en este esquema de lo que sería una microfotografía. Este es el Atlas de Di Fiore. ¿Tá? Estaríamos mirando una mitad. ¿Tá? Es como si yo agarro este pedazo así, una sola mitad del cuello. ¿Estamos? Esto es lo que sería el canal endocervical y la mucosa que está acá es el endocervix. ¿Estamos? El endocervix es esto. Y el endocervix tiene una mucosa que está formada por un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y células secretorias, y por debajo del epitelio siempre un corion o lámina propia de tejido conectivo laxo. Fíjense que el epitelio se invagina y produce estas estructuras glandulares que le da el aspecto que se conoce con plicae palmatae o pliegues de la palma, como si fuesen la palma de la mano, las arrugas de la palma de la mano. ¿Tá? Esto es el endocervix. Y estas células secretoras producen un moquito, que es el moco cervical, cuya fluidez, la fluidez de este moco producido por esta glándula, va a variar según en qué etapa del ciclo menstrual nos encontremos, en qué etapa de ciclo de desarrollo endometrial nos encontremos. Por ejemplo, si estamos en la fase estrogénica, el estrógeno va a estimular la producción de moco cervical, y a medida que pasan los días, este moquito se hace filante, se hace bien finito, bien transparente, y el día 14 permite el paso de los espermatozoides, que sería el día de la ovulación. En cambio, a partir ya del día 15, por acción de la progesterona, este moco se va a hacer más denso, más espeso, y va a obstaculizar el pasaje de los espermatozoides. Entonces, repasemos. Endocervix. Esto de espacio en blanco sería el canal endocervical. ¿Se ubican con la imagen? Sí. Sí. Bien. Y esto que está acá afuera es el ecto o exocervix. El exo o ectocervix tiene un epitelio estratificado plano y por debajo del epitelio siempre un corion de tejido conectivo laxo. Por debajo y más en profundidad, chicos, vamos a encontrar fibras musculares lisas. ¿Estamos? ¿Se orientaron con el corte? Fíjense, estaríamos acá, agarraríamos una mitad, esto es el endocervix, eso que se ve bien rojito ahí, y esto que se ve rosado acá es el ectocervix. Lo traducimos acá,
endocervix, un epitelio cilíndrico simple, con células secretoras, células ciliadas, que se invagina y produce esas estructuras glandulares, como si fuesen los pliegues de la palma de la mano. Está por debajo del epitelio, corion, de tejido conectivo laxo. Y luego tenemos el ectocervix o exocervix con un epitelio estratificado plano y por debajo también tejido conectivo laxo. Más en profundidad, células musculares lisas. Ahora vamos a situarnos acá, en este sector de acá. Eso es lo que se conoce como zona de transformación o zona de lucha de los epitelios, que es el cambio o la transición entre lo que sería el ectocervix con el epitelio estratificado plano y el endocervix con el epitelio cilíndrico. Esta zona es altamente importante porque acá es donde tiene mucho trofismo el virus del papiloma humano. De acá es de donde se toma la muestra de Papa Nicolau en toda mujer sexualmente activa, que se haya comenzado sus relaciones sexuales, tiene que hacerse como control, como método de screening, anualmente, un Papa Nicolau, que es un extendido que se toma de esta zona. ¿Está? Se toma tanto de exo como de endo. ¿Estamos? ¿Para qué? Para ver estas células, que estén normales estas células, que no haya ningún cambio que se conocen como efectos citopáticos virales, que es cuando está la infección del virus del papiloma humano. ¿Por qué es importante? Porque el virus del papiloma humano es el virus que es el agente etiológico del cáncer de cuello uterino. Por eso es muy importante. Y antes del cáncer hay lesiones previas que se conocen con el nombre de displasia. Por ahora, simplemente eso. Lo vamos a ver con más detalle en tercer año. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bien. Pasemos ahora a la vagina. La vagina es el órgano de la copulación y es la parte inferior del canal de parto. Es una vaina fibromuscular o un conducto fibromuscular que se extiende desde el cuello uterino hasta el vestíbulo vaginal. El vestíbulo vaginal es una línea imaginaria trazada a nivel de los labios menores. A ver si puedo volver a la fotografía para que lo vean. Esto sería la vagina, ¿está? Esta vaina o este tubo fibromuscular y se va a extender hasta abajo hasta el vestíbulo vaginal que está delimitado por una línea imaginaria trazada por los labios menores. Esa sería la vagina. Bien, ¿y qué estructura tiene la vagina? Hay que tener en cuenta también, chicos, que una mujer virgen, me olvidé, el orificio de entrada a la vagina puede estar ocluido, generalmente está ocluido, por el himen, que es un repliegue de una membrana mucosa que se proyecta dentro de la luz vaginal. ¿Tá? Este himen tiene fenestraciones, tiene perforaciones que permite que durante cada ciclo pueda salir el flujo menstrual. Le digo porque puede causar que es un trastorno genético congénito que se conoce como himen imperforado, que cuando el himen no tiene esas fenestraciones y esas perforaciones, y entonces la paciente durante cada menstruación se empieza a juntar sangre ahí, o flujo menstrual, y se conoce con el nombre de hematometra. ¿Tá? Hay que hacer una incisión quirúrgica, hay que hacer un procedimiento quirúrgico. Bien, histológicamente, la vagina consta de una capa mucosa interna que también posee pliegues o rugosidades transversales. Está revestida la vagina por un epitelio estratificado plano no queratinizado y papilífero. Por debajo, como siempre, por debajo de todo epitelio, un corion de tejido conectivo laxo que se hace más denso hacia la profundidad. Luego tenemos, como podemos ver acá abajo, bueno, vamos, epitelio,
estratificado plano, que hace esos pliegues por debajo, tejido conectivo laxo, ¿tá? Y luego tenemos la capa muscular, que también está dividida en una circular interna y longitudinal externa, no bien demarcada, no bien delimitada. Sí, hay que tener en cuenta que a la altura del introito vaginal podemos encontrar fibras musculares estriadas que pertenecen al músculo bulboesponjoso, que es un músculo del periné. Y por último, tenemos la capa adventicia, que está dada por tejido conectivo, digamos, mejor dicho, la parte interna es tejido conectivo denso, con algunas fibras elásticas, y la capa más externa es tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos y abundantes estructuras nerviosas. Bien, pasemos ahora a los órganos externos. Los órganos externos, todos poseen epitelio de revestimiento estratificado plano. Estos órganos externos son el monte de Venus, o monte del pubis, los labios menores, labios mayores, clítoris y vestíbulo, y todas estas estructuras en conjunto conforman lo que sería la vulva. Adiposo subcutáneo, cubierto por piel, con pelo, que es el vello púbico. Los labios mayores son repliegues cutáneos. Los labios mayores serían los homólogos a lo que sería la piel del escroto del hombre. Contiene una capa de músculo liso, gran cantidad de tejido adiposo. La superficie externa está cubierta por vello púbico y la interna no tiene vello púbico. Sí tiene glándulas sebáceas y sudaríparas. Los labios menores también son pliegues cutáneos, carentes de vello en ambas superficies. Son, recuerden, los que limitan el vestíbulo vaginal. Estos labios menores son homólogos a lo que sería la piel del pene en el hombre. En el tejido conjuntivo, por debajo del epitelio, obviamente, hay fibras elásticas y vasos sanguíneos, y también tiene glándulas sebáceas. Luego tenemos el clítoris. El clítoris es de estructura eréctil, es homóloga al pene del hombre. El cuerpo está compuesto por los cuerpos cavernosos, que terminan en un tubérculo. Este tubérculo se llama glande, al igual que el glande del pene del hombre. La piel que lo recubre es el prepucio, es delgada y contiene abundantes terminaciones nerviosas. Y por último tenemos el vestíbulo, que está revestido, como todas las otras estructuras, por epitelio estratificado plano. Lo que es importante que el vestíbulo vamos a encontrar, por ejemplo, alrededor del meato urinario y en las cercanías del clítoris, vamos a encontrar glándulas mucosas, que son las glándulas de Skene, también conocida como glándulas vestibulares menores. Y en las paredes laterales del vestíbulo están ubicadas unas glándulas que son más grandes, glándulas vestibulares mayores, también se las conoce, son pares, o sea que están a cada lado del vestíbulo, y son las glándulas de Bartolino. Estas glándulas son, desde el punto de vista estructural, son glándulas tubuloalveolares y secretan un moco lubricante. Los conductos de estas glándulas desembocan en el vestíbulo cerca del orificio vaginal. Estas glándulas, muchas veces el conducto excretor de estas glándulas se tapa, entonces no pueden vaciar su contenido, se infectan y se generan, primero se forman los quistes de la glándula de Bartolino, y cuando se infectan se produce un proceso patológico, una enfermedad que se conoce con el nombre de bartolinitis, y son extremadamente dolorosas. Hay que hacer un procedimiento quirúrgico, un tajito a la glándula y evacuarla, y muchas veces se las extirpa directamente. Bien, otra cosa que quiero reparar es que obviamente, lo escribí mal, me faltó la I.
A nivel de los genitales externos, chicos, hay abundantes terminaciones nerviosas, de las cuales vamos a tener los corpúsculos de Meissner. Estos son abundantes a nivel del monte del pubis y en los labios mayores. También vamos a tener los corpúsculos de Pacini. Los corpúsculos de Pacini desempeñan un papel importante en la respuesta de la excitación sexual. Y obviamente vamos a tener abundantes terminaciones nerviosas libres de distribución equitativa en toda la piel de los genitales externos. Bien, chicos, esquemita para que vean los genitales externos, específicamente la vulva, con todos los componentes: monte de Venus, labios menores, labios mayores, clítoris, vestíbulo, ¿tá? Orificio vaginal o introito vaginal. El introito sería la entrada, el orificio de entrada a la vagina. El ano y la zona comprendida entre el ano y la vulva es lo que se conoce como periné o perineo. Bien, chicos, hemos dado por terminada la clase del día de la fecha.